Bueno, para mi actividad 3 de Introducción al Estudio del Derecho, el artículo que seleccioné fue el artículo 39 de la Constitución mexicana, el cual nos dice: la soberanía nacional reside esencial y originariamente en el pueblo. Todo poder público dimana del pueblo y se instruye para beneficio de éste. El pueblo tiene en todo tiempo el inalienable derecho de alterar o modificar la forma de su gobierno. Tomando esto en cuenta, el análisis que yo hice fue el siguiente. El supuesto normativo recae en la soberanía del pueblo, es decir, el pueblo es el que tiene el verdadero poder porque es el que elige al gobierno. Y la consecuencia jurídica de este artículo es que en caso de que el gobierno no cumpla con proteger los derechos de los mexicanos, el mismo pueblo es el que tiene el poder de quitarlo. Asimismo, el artículo 39, en base a lo que está declarado dentro del artículo 1 de la Constitución mexicana, cumple con esa parte de que el gobierno tiene la obligación de hacer valer nuestros derechos como pueblo. Y ese poder es legítimo si el gobierno garantiza y protege esos derechos. Y en caso de que no, como lo mencioné anteriormente, nosotros podemos hacer ese cambio. Nosotros tenemos ese derecho de quitar al gobierno, de quitarle el poder. Asimismo, el gobierno mexicano tiene la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar nuestros derechos humanos, de acuerdo con lo declarado dentro del artículo 1. El principio pro persona dentro de este artículo, el principio pro persona, primero que nada, fue integrado en el ordenamiento jurídico a través de la reforma constitucional en materia de derechos humanos, la cual se publicó en el 2011. Este principio dentro de este artículo cumple con la parte de que el gobierno debe proteger nuestros derechos y por ende, este principio permite que un juez o una autoridad elija una norma jurídica para aplicar en un determinado caso, pero esta norma jurídica que él eligió debe de proteger y favorecer a la persona, sin importar si ésta está en la Constitución o dentro de un tratado internacional o es una ley. Para continuar con esta actividad, el ejemplo práctico de este artículo, por ejemplo, yo aquí utilicé un ejemplo real y también un ejemplo hipotético. El ejemplo real es el siguiente. En este ejemplo sabemos que, por ejemplo, cuando el partido político del PRI dejó de cumplir muchas cosas que había prometido al pueblo, no se veían cambios, el pueblo se cansó y ¿qué fue lo que hizo? Quitarles el poder. Y empezaron a votar por otros partidos existentes en México, como el PAN, PT, Morena, etc. Y así surgió, después de muchos años con presidentes que venían del partido PRI, se eligió al primer presidente que venía del partido del PAN, que fue Felipe Calderón. El número de diputados también disminuyó, eran menos los estados con gobernantes que eran del partido del PRI. Entonces, este ejemplo real es importante porque aquí nos muestra que no todo el poder de una nación debe de estar concentrado en un partido político, primero que nada. 2, si un partido político o los gobernantes que ponemos nosotros en el poder no hacen su trabajo, no cuidan nuestros derechos, no protegen nuestros derechos, nosotros tenemos el derecho de quitarles ese poder. ¿Por qué? Porque eso está dentro de nuestra Constitución política en el artículo 39. Aparte del ejemplo real que les comentaba de lo del partido político del PRI que duró mucho tiempo en el poder, también supongamos que el mismo gobierno empieza a poner restricciones, a violentar los derechos del pueblo mexicano, a censurar la libertad de expresión. Ahí también podemos nosotros como pueblo defendernos y usar el artículo 39 para quitarle el poder al gobierno. Podemos modificarlo. ¿Por qué? Porque eso está declarado dentro de la Constitución mexicana. Podemos modificar nuestro gobierno si hay algo que no nos parece. Si sabemos que el gobierno no está cumpliendo con proteger nuestros derechos humanos y con hacer justicia sin importar quién seas. ¿Por qué? Porque no se debe de diferenciar. Una persona debe de obtener justicia
sin importar si tiene dinero o no tiene dinero. Gracias.